Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Hoy martes 15 de mayo le presentaré lo más relevante en este su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Le comento que en materia nacional, Guerrero cumple puntos por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Ayotzinapa. En materia internacional, veremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que las cárceles en Latinoamérica simplemente incuban violaciones a derechos humanos. También veremos que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en México deben parar los asesinatos contra periodistas, que con nosotros estamos a punto de iniciar. Ya estamos listos para comenzar con nuestra primera sección de noticias nacionales. Fue precisamente el día de ayer cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En esta demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el organismo Derecho Humanista sostiene que las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, las cuales otorgan a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Estatales el rastreo de comunicaciones en delitos que sean investigados, dice que son violatorias de garantías tales como el derecho a la privacidad y a la legalidad, certeza y seguridad jurídica previstas en la misma Constitución. Por ello, el organismo humanista solicitó la intervención de la Corte para que las declare de una forma inconstitucional. El día de ayer, el gobierno de Guerrero informó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el cumplimiento de diversos puntos de la Recomendación 1-VG/2012 por el caso de las víctimas de los hechos ocurridos el 12 de diciembre pasado en la autopista Chilpancingo-Acapulco. Fue mediante un comunicado que el gobernador Ángel Aguirre Rivero indicó que envió diversas carpetas y medios probatorios para informar al organismo Derecho Humanista sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones. En este sentido, manifestó que en lo relativo a la indemnización de víctimas y a sus familiares, se ha realizado a través del Comité de Atención Integral a las Víctimas. Se inició la entrega de compensaciones por el daño emergente, la rehabilitación, el lucro cesante y daño moral bajo estándares internacionales. El pasado viernes, la Procuraduría General de la República, la procuradora Marisela Morales, se comprometió con las madres y familiares de personas desaparecidas en el país a intervenir en la investigación y la resolución de todos los casos. Fue mediante una conferencia de prensa que integrantes de la Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus hijas e hijos demandando justicia, informaron que en la reunión que sostuvieron con Marisela Morales, la funcionaria designó al subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, el señor Miguel Ontiveros, para que sea él quien dé seguimiento y atención a los casos presentados de desapariciones. Además, también urgieron a la Procuraduría General de la República que se comprometa a realizar los protocolos de investigación especializados en personas desaparecidas con la participación de expertos independientes. El día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que emitió una recomendación en contra de la alcaldía local por la muerte de un civil quien fue detenido de manera arbitraria e ilegal en las galeras de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Por ello, el organismo defensor de los derechos humanos emitió la recomendación 04/2012
en respuesta al hecho registrado el 13 de agosto del año pasado, cuando un civil fue detenido por una falta administrativa y remitido al juzgado calificador e ingresado a las galeras, donde 2 horas después fue encontrado muerto con signos de ahorcamiento. Tras las investigaciones que realizó la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México, se estableció que los involucrados con estos hechos no cumplieron con los preceptos establecidos en la ley, ya que ilegalmente restringieron la libertad de esta persona y omitieron proteger su integridad al encontrarse bajo su custodia. Este fin de semana, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia concluyó que las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República no incluyen el respeto a los derechos humanos en materia de seguridad, al dar a conocer su evaluación sobre este tema. Fue durante el segundo análisis de seguridad y justicia que Edgar Cortés, quien es coordinador del eje de seguridad ciudadana del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, quien expresó que tal pareciera que los políticos creen que la seguridad está peleada con los derechos humanos, pues en sus propuestas ha estado presente, pero solo porque hay una exigencia de la sociedad. Asimismo, manifestó que aunque los candidatos presidenciales reconocen que hay fallas en la actual estrategia de seguridad, estos no señalan cuáles son y qué es lo que cambiarían en caso de obtener el triunfo el próximo 1 de julio. A fin de trabajar de manera conjunta para la buena difusión de los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, la cual es encabezada por José María Cázares Solórzano, firmó el pasado viernes convenio de colaboración con 9 municipios de esta región. El organismo defensor dio a conocer que fue el Centro de Convenciones Municipal, al cual acudieron los presidentes municipales de Zitácuaro y de Ciudad Hidalgo, así como síndicos, secretarios y asesores jurídicos de otros municipios, para dejar plasmado por escrito el compromiso en este tema de los derechos humanos. Cabe mencionar que durante su intervención, José María Cázares Solórzano precisó que este convenio con los municipios facilita el acceso a la capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos, principalmente con los elementos de la Policía Municipal, que en muchas ocasiones son los que cometen atropellos en contra de los ciudadanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora emitirá este próximo viernes una recomendación general a los 72 alcaldes de la entidad, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el único objetivo de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión luego de las recientes agresiones cometidas contra 25 periodistas de Sonora. Cabe recordar que el fin de semana también la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo por oficio la queja por el ataque contra el periodista Gerardo Ponce de León, a quien ofreció todos los servicios del organismo autónomo con el objetivo de brindarle protección y garantías en el ejercicio periodístico. Cabe mencionar que durante su participación, el ombudsman Raúl Ramírez se pronunció porque las autoridades competentes realicen exhaustivas investigaciones para poder esclarecer estos condenables actos que vulneran los derechos humanos del periodista sonorense, el cual simplemente cumple con la misión de informar a la sociedad. El pasado fin de semana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, a través de la visitadora regional con sede en Morelia, Yuricha Andrade Morales, negó que agentes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia del Estado hayan forzado las declaraciones de los moradores de las casas del estudiante para obtener señalamientos que identificaran a los 10 estudiantes presos en el Cerezo Mil Cumbres como los autores materiales del incendio de vehículos oficiales el pasado 27 de abril. Andrade Morales enfatizó que la comisión tampoco ha comprobado que se hayan registrado casos de tortura tanto a los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en la Lucha, quienes ya fueron liberados, como a los jóvenes que fueron consignados.
Asimismo, la visitadora informó que durante las últimas diligencias que ha realizado para revisar el caso de los jóvenes que se encuentran presos, estos han manifestado su preocupación sobre el curso de su proceso, ya que su defensa no se ha presentado en el Cerezo para poder platicar con ellos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua logró el pasado jueves su autonomía luego de que así lo aprobaron los diputados en el Congreso del Estado. Cabe señalar que en estas reformas se relacionan con dotar de autonomía presupuestaria de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con lo cual otorgan independencia al organismo respecto de los demás poderes del Estado. Asimismo, estas modificaciones permitirán que todo servidor público quede obligado a responder las recomendaciones que le presente el organismo autónomo y en caso de no ser aceptadas o cumplidas por las autoridades o servicios públicos correspondientes, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa ante el Congreso del Estado. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco plenamente que continúe con nosotros y ya le presentaré lo más relevante en materia internacional. Le comento que Río +20 es nuestra oportunidad para poner al mundo en el camino hacia un desarrollo sostenible basado en una economía verde e incluyente que procure la equidad social y la salud del planeta en el largo plazo. Así lo afirmó el día de ayer en Australia el secretario general de la próxima conferencia sobre desarrollo sostenible, la cual se celebrará el próximo mes de junio. Ante el Foro de Cooperación para el Desarrollo, Shah Sukang señaló que si las negociaciones previas a la cumbre en Río han dejado algo claro, ha sido que la cooperación para el desarrollo tendrá un papel fundamental en la implementación de una economía que protege el medio ambiente, la cual dijo debe permitir a los países más pobres acceder a los mercados internacionales y facilitarles la transferencia de tecnología y conocimientos para la implementación de sistemas de producciones más limpios. Relatores de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgieron este lunes al gobierno mexicano a aplicar de manera rápida y efectiva la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cabe mencionar que los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora, así lo señaló Margaret Sequoia, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos a través de un comunicado. Por su parte, Catalina Botero, quien es relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, destacó que salvaguardar a periodistas y defensores de derechos humanos no solo es compatible con la lucha contra la delincuencia, sino es un elemento esencial de esta lucha. En otra información le comento que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cárceles en Latinoamérica son incubadoras de graves violaciones a los derechos humanos que resultan con frecuencia en muertes y representan una puerta de entrada al crimen organizado. Así lo señaló el pasado jueves esta misma comisión. Asimismo, el organismo presentó su informe de las personas privadas de libertad en la América, en el cual apuntó que el problema que presentan los sistemas carcelarios es complejo y de difícil solución. En torno a esto, señaló que esta realidad es simplemente el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de la región y también de la apatía de las sociedades que tradicionalmente han preferido ignorar este tema, permitiendo de esta manera que los centros de privación de libertad se conviertan en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización en los que impera la arbitrariedad y la corrupción. El día de ayer, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, René Mauricio Valdés,
elogió la actitud transparente del gobierno guatemalteco ante la situación de extrema pobreza de la población indígena del país. Igualmente, el experto afirmó que es importante que las compañías que explotan tierras cercanas a poblaciones indígenas, en especial las del sector de la minería, tienen que cambiar su actitud, debido, dijo, a que no es posible que existan grandes empresas, así como grandes proyectos mineros que implican el manejo de grandes cantidades de agua, la construcción de hidroeléctricas y supuestamente generan electricidad y otras cosas beneficiosas, pero sin embargo, las comunidades indígenas que están al lado aún continúan en extrema pobreza. En otra noticia le comento que más de 1.500 representantes de gobiernos, de la sociedad civil y del sector privado se reúnen esta semana en Ginebra para acordar un proceso de revisión eficaz y también para medir los avances obtenidos en el sector de las telecomunicaciones. Durante la Cumbre Mundial de la ONU sobre la Sociedad de la Información, los participantes elaborarán una visión común respecto de las nuevas medidas que habrán de adoptarse a partir del año 2015. Cabe destacar que este evento se centra en las estrategias y tácticas destinadas a ayudar a los países y organizaciones a aprovechar mejor el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para de esta manera acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Los delegados de todo el mundo se reunieron el día de ayer en Alemania en una conferencia de la ONU que busca diseñar una hoja de ruta para un acuerdo internacional sobre el cambio climático. Esta reunión durará 2 semanas y pretende evaluar los resultados de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de Durban, esto de Sudáfrica, en la que se acordó prolongar el protocolo de Kioto y preparar la próxima, que se celebrará en Qatar el próximo mes de noviembre. Cabe mencionar que la secretaria ejecutiva de la Convención del Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Cristiana Figueres, señaló que para mantener el impulso político de Durban es necesario un mayor esfuerzo para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán condenó enérgicamente el asesinato de Maulawi Arsala Rahmani, quien era miembro del órgano negociador entre el gobierno afgano y la insurgencia, ocurrido el pasado domingo. Cabe señalar que la víctima recibió un disparo en la cabeza cuando iba en su coche camino a su oficina en Kabul. En torno a esta situación, la UNAMA envió sus condolencias a la familia de Rahmani y expresó su alto reconocimiento por el trabajo que realizó en la promoción de la paz y la reconciliación en el país. Fue mediante un comunicado que la misión señaló que ese ataque no afectará el valor y la dedicación de los miembros del Consejo de Paz en sus esfuerzos por hacer realidad el proceso de reconciliación pacífica. La misión de la ONU en la República Democrática del Congo informó el día de ayer que 7 cascos azules resultaron heridos tras recibir disparos en la provincia de Kivu del Sur. Asimismo, dieron a conocer que otros miembros de las fuerzas de paz también fueron heridos debido a las piedras que fueron arrojadas por un grupo de 1,000 personas que rodeó una base de la misión en esa área, quienes ya fueron trasladados a Goma, la capital de Kivu del Norte, para recibir un tratamiento adecuado. Cabe señalar que entre los manifestantes, ellos protestaban por los recientes ataques en esa zona por parte de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. En otra información le comento que Yemen puede caer en una crisis humanitaria de mayores dimensiones si no se destinan con urgencia los fondos necesarios para poder combatir la creciente malnutrición y el brote de enfermedades. Así lo alertó el Fondo de la ONU para la Infancia el pasado viernes. Marixie Mercado, portavoz de UNICEF en Ginebra, indicó que la crisis se debe fundamentalmente a la inseguridad reinante en ese país, la cual ha dejado a gran parte de la población sin acceso adecuado a los alimentos. Adjuntamente, la portavoz señaló que un estudio reciente ha mostrado que aproximadamente unos 967,000 niños y niñas sufren de desnutrición grave, y todos estos menores corren el riesgo de sufrir daños físicos y cognitivos irreversibles.
Y bien, esto es todo en materia nacional. Yo soy Lea Montañez y por mi parte deseo que tanto maestras y maestros tengan un excelente día y lo festejen con toda su familia. Espero que tengan un excelente día también todos los que no son docentes y los espero el día de mañana con mucha más información.